Bien, en la clase anterior estábamos viendo lo que eran las fuerzas elásticas. Bueno, ya vimos lo que es la ley de Hooke, que se representaba mediante la ecuación de fuerza es igual a K por delta X. ¿Sí? Entonces, ya hicimos unos cuantos ejercicios de esto. Después vimos lo que era la fuerza de tensión y con eso ya habíamos determinado de conocer todas las fuerzas que, que, que se pueden encontrar en un fenómeno físico. ¿Sí? Entonces habíamos un caso sencillo como de una lámpara, había dos fuerzas, el peso y la tensión. En el caso de un bloque arrastrado por una persona, habían cuatro fuerzas: tensión, normal, fricción y peso. ¿Sí? Algunas fuerzas aparecen. Todas estas fuerzas ustedes ya la conocen, de tal manera que cuando ustedes vean algún fenómeno físico, ya sepan qué fuerzas están actuando ahí. ¿Sí? En el caso de cuerdas con algunas masas, ya hemos visto las fuerzas que había y el sentido de la tensión que estábamos aplicando en cada cuerdita. ¿Ya? Aquí también les doy otro ejemplo. Bien, habíamos comenzado a ver lo que es el centro de masa. ¿Por qué es importante conocer el centro de masa? Porque la fuerza o el peso de un cuerpo nace justo del centro de masa. Entonces ustedes deben saber cuando vayan a analizar un caso, digamos el caso de este bloque que está aquí, ¿dónde le voy a colocar el peso? El peso le colocaré, digamos que nace justo de acá o nace de acá, entonces yo debo saber de dónde nace el peso porque de ahí es donde yo debo colocar la fuerza y el peso. ¿Ya? Entonces, el centro de masa me indica dónde nace el peso. ¿Pero qué es el centro de masa entonces? El centro de masa es un punto en el que se supone, o sea, yo supongo que se concentra toda la masa del sistema. ¿Sí? Es decir, yo tengo un lápiz cualquiera, como el que está aquí. Ustedes saben que todo esto está lleno de masa, o sea, es masa lo que tengo aquí. Y este lápiz que está aquí debe tener un punto llamado centro de masa, que es donde se concentra, o se supone, o es un punto hipotético, donde se supone que se concentra toda la masa. ¿Sí? Es decir, toda la masa que está aquí es como que se concentra en un solo punto. ¿Ya? Y ahí es donde nace el peso. ¿Ya? Entonces, al aplicar una fuerza en el centro de masa, se equilibra el sistema. Por ejemplo, digamos que tenemos una piedra cualquiera, ¿ya? Y yo ya conozco justo que el centro de masa es aquí. Es decir, toda la masa del sistema se concentra aquí, ¿ya? Entonces, si es que yo conozco el centro de masa, yo le puedo tranquilamente aplicar una fuerza y quede en equilibrio. ¿Por qué? Porque yo le anulé la fuerza, que sería pues, el peso que es hacia abajo, con la fuerza que es hacia arriba y le estoy anulando. No me interesa el resto de partículas que conforman el cuerpo, sino lo único que me interesa a mí es justo el punto del centro de masa. Porque ahí, es decir, toda la masa que tiene en el sistema se supone que se concentra justo aquí. Es aquí donde yo debo trabajar, ¿ya? Por ejemplo, si es que, digamos, aquí estaba digamos que este es un clavo, estaba con una piedra y con un clavito le equilibré a la piedra justo colocando en el centro de masa. ¿Qué pasa si es que no coloco la piedra en el centro de masa con el clavo, como está en el caso de acá? Es obvio que la piedra se va a terminar cayendo, ¿sí? Gira, se cuelga. En cambio, si le coloco justo en el centro de masa, queda en equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que el peso es como que saliera justo del centro de masa, el peso total de un cuerpo, ¿ya? Ustedes deben ver que desde el punto de vista físico, aquí tenemos un cuerpo cualquiera, ¿ya? Vamos a poner que tenemos aquí un disco, un plato, lo que sea, ¿ya? Pero no es un cuerpo de masa continua. Ustedes saben que a nivel microscópico, ¿de qué está compuesto todos los cuerpos? De moléculas o átomos, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está llenito solo de moléculas. Entonces, todo el cuerpo está compuesto de moléculas que en conjunto conforman todo esto de aquí, ¿ya? Entonces, cada molécula que está aquí, tiene su propio peso. Y como siempre habíamos dicho, el peso siempre es hacia abajo. Entonces, cada molécula que conforma el cuerpo tiene su propio peso. ¿Ya? Y
la fuerza resultante de todos estos pesos, de cada una de las moléculas que conforman el cuerpo, es justo aquí, del centro de masa. Entonces aquí tengo el peso. Desde este peso que está aquí, del todo este cuerpo, viene a ser como la fuerza resultante o el peso resultante de la suma de todos los pesos pequeñitos de cada una de las moléculas. Entonces, en vez de poner, como ya habíamos quedado que la fuerza resultante, en vez de poner toditas las fuerzas, pongo una sola fuerza que hace lo mismo que toditas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, todas las fuerzas que están aquí suman y me dan una fuerza resultante que es justo esta de aquí y que nace del centro de masa. ¿Ya? Es por eso que yo les había dicho que si colocamos un clavito aquí, tranquilamente se equilibra este cuerpo, no se cae ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque el peso está acá abajo, la fuerza está hacia arriba, los dos se anulan y no se va ni para arriba ni para abajo. Yo puedo equilibrar un cuerpo si coloco justo en el centro de masa, ¿ya? Esa es la razón, ¿sí? ¿Por qué el peso nace del centro de masa? Porque todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos del universo están compuestos por moléculas. Y cada molécula tiene su propio peso. La suma total o la resultante de todas las fuerzas peso es una sola que nace del centro de masa. Es decir, en vez de poner toditas estas de aquí, pongo una de estas que hace lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante conocer el centro de masa? Lo que pasa es de que cuando analizamos físicamente, a veces lo que me importa es conocer el trayecto del centro de masa, más que lo que hizo el objeto, ¿ya? Por ejemplo, digamos que tengo un lápiz aquí. Usted, ya digamos, está un niño aquí y lanzó el lápiz fue girando y hizo todo esto de aquí, ¿ya? Y cayó y vino justo acá. Lo que tengo dibujado aquí. Se lanzó un lápiz y el lápiz fue girando en el aire y cayó acá. Es por eso que he hecho diferentes posiciones de lápiz para indicarte que alguien lanzó el lápiz y fue corriendo, ¿sí? Y cayó acá. Ahora imagínense ustedes empezar a analizar el comportamiento del lápiz que aquí, después tiene esta posición, después está acá, en esta posición de acá, acá y acá. Si yo quiero analizar solo la trayectoria, si yo quiero analizar solo la trayectoria que describió el lápiz cuando yo le lancé, lo único que me interesa es conocer la trayectoria del centro de masa. Es decir, ¿qué hizo el centro de masa? El centro de masa estaba aquí, después estaba aquí, después del centro de masa estaba aquí, después el centro de masa estaba aquí, el centro de masa estaba aquí, el centro de masa estaba aquí, el centro de masa estaba aquí y el centro de masa que estaba aquí. Entonces, esta trayectoria que está aquí es la trayectoria descrita por el centro de masa. ¿Sí? Entonces, siempre todas las trayectorias que, por ejemplo, un balón de fútbol, cuando ustedes, digamos, patean de un arco al otro, hace esto, ¿no? Describe un movimiento parabólico. Entonces, esa trayectoria que ustedes dibujan o dibujamos siempre con una línea para indicar cómo se movió el balón, es la trayectoria justo del centro de masa. El justo centro de masa es lo que dibuja esto. Porque ustedes saben que está compuesto también el balón de fútbol por un montón de partículas. Pero a mí me interesa la trayectoria que describió el centro de masa. ¿Sí? O en el caso más complicado, digamos que usted tiene una cadena, ¿sí? O sea, alguna vez, no sé si alguna vez han lanzado la cadena al aire y ustedes pueden ver que la cadena va haciendo un montón de movimientos ahí y de nuevo cae. Pero a mí lo que me interesa es justo describir el movimiento de la cadena. ¿Y cómo describe el movimiento de la cadena? Mediante el movimiento que hizo el centro de masa de la cadena. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, borremos esta parte de aquí. Y vamos a suponer una cadena que sea bien grande, ya. Digamos que eso de aquí es una cadena. Ya, como estoy haciendo rápido, ya, digamos que eso de aquí es mi cadena. Alguien la lanza al aire y la cadena describe se va cambiando un montón de movimientos, ¿sí? Pero lo que me interesa a mí es conocer la trayectoria de la cadena. Entonces yo para conocer la trayectoria de la cadena, no me importa todos los movimientos que hizo la cadena hasta que lo lancé hacia arriba y cayó. Simplemente cojo la trayectoria del centro de masa de la cadena, esta es la que sube y después esta es la que baja. Y aquí ya tengo la trayectoria. Muy aparte de todas las piruetas que hizo el resto de la cadena cuando yo le lancé y cayó. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante conocer el centro de masa, porque todas las trayectorias hay que considerar desde el punto de masa, desde el punto del centro de masa. ¿Ya? Si tiene alguna pregunta, por favor me lo hacen saber. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, cada cuerpo tiene su propio centro de masa.
No necesariamente, o sea, casi siempre, digamos, un cuerpo homogéneo. ¿Qué es un cuerpo homogéneo? Es cuando su densidad es constante. Digamos, este borrador que está aquí, todo su cuerpo está hecho de borrador. Entonces, tengo aquí una densidad constante. Entonces, muchas veces el centro de masa coincide con el centro geométrico del borrador. Es decir, aquí está mi centro de masa. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasaría cuando tenemos un cuerpo bien amorfo? Qué sé yo, una masa de pan, un poco de plastilina que tiene una forma bien irregular, ya, ¿no? O sea, como les había dicho, digamos que hago un cuerpo que tiene aquí delgadito, después hace esto y hace esto, y ahora yo digo, ¿y dónde está? Ya, un cuerpo bien irregular. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Cómo calculo aquí el centro? No puede decir que está por aquí, porque ya no estoy seguro dónde hay más masa. ¿Sí? Son cuerpos homogéneos, yo puedo decir casi está en el centro. ¿Sí? Pero en cuerpos que son bien irregulares, ahí es un poco complicado decir dónde está el centro de masa. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Bien, aquí lo que vamos a ver ahora es las posiciones del centro de masa de algunos objetos rígidos sencillos. ¿Por qué son sencillas? Porque, por ejemplo, digamos tenemos una placa circular. El centro de masa de una placa circular como esta está en el centro de la placa, es decir, justo aquí. ¿Sí? Si ustedes tienen un clavito y le ponen justo aquí, le pueden equilibrar toda la placa, porque es como que toda la masa del sistema que está aquí se concentra justo en este punto. ¿Ya? Entonces el peso de esta placa va a nacer justo desde aquí, porque el peso nace del centro de masa. ¿Ya? Bien, otra cosa que hay que también tener en cuenta, no siempre el centro de masa está dentro del cuerpo. Por ejemplo, aquí hay un caso tenemos aquí un aro, digamos que es un aro, ¿sí? Y si calculamos el centro de masa, me coincide justo aquí en el centro. Y alguien va a decir, pero aquí en el centro no hay nada. Es que no importa, a veces el centro de masa no necesariamente tiene que estar dentro del cuerpo, ¿sí? Es lo que les he puesto aquí. Eh, Aquí tenemos un anillo, un aro, como está aquí, entonces ustedes pueden ver que todo esto es el cuerpo y el centro de masa al momento que yo calculo me sale justo aquí. No necesariamente tiene que caer dentro del cuerpo. Entonces, iba a decir entonces, es como que de aquí nace el peso, sí, de aquí es como que nace el peso. Por eso decimos que el centro de masa es un punto hipotético, es decir, en este punto se supone que se concentra todita la masa que está aquí, se concentra en este punto. Sí, es un punto hipotético, por eso digo, se supone que en este punto se concentra toda la masa aquí. ¿Ya? Alguien va a decir, ¿y cómo equilibro esto con una aguja, como el caso anterior? Pues aquí en este caso cojo unos hilitos, un hilo por aquí, un hilo por acá, y le pongo justo aquí en la unión, un nudito, pongo una aguja y se equilibra todo el aro que está aquí. Sí, no se vira ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que no siempre el centro de masa está dentro del cuerpo. Ya aquí el centro de masa de un cuadrado, como el caso que está aquí, siempre es la unión de las diagonales. ¿Sí? Entonces, la unión de las diagonales es este punto, entonces aquí está el centro de masa. Es decir, toda la masa que está compuesta en este cuadrado se supone que se concentra justo aquí. Entonces, de aquí nace el peso. ¿Ya? En un rectángulo es muy similar, también es por la unión de las diagonales. Entonces aquí está el centro de masa, entonces toda la masa que conforma el rectángulo es como que se supone que nace justo de aquí. Aquí se concentra la masa, de aquí nace el peso. ¿Ya? De un triángulo, siempre en un triángulo el centro de masa es la intersección de las medianas. ¿Y cómo se llama la intersección de las medianas? El baricentro. Entonces trazamos una recta que divida en el otro lado en dos partes iguales, esa es la mediana, trazo mediana aquí, otra mediana acá, y el punto que está aquí es el centro de masa de este triángulo. Es como toda la masa que conforma este triángulo es como que se concentra justo aquí. ¿Ya? Bien, entonces, estos son los básicos. De los demás, por ejemplo, del rombo, ustedes pueden ver que el rombo es lo mismo que tener un cuadrado, entonces también va a ser la unión de las diagonales de un rombo. Y un paralelogramo es lo mismo que es como que yo le doblara a un rectángulo, le doblo un poquito hacia la derecha, digamos, y tengo el paralelogramo. También sigue cumpliéndose que el centro de masa está en la unión de las diagonales. Sí, de eso no hay problema. ¿Ya? Entonces eso tengamos en cuenta. Esas figuras sencillitas, claro, me están preguntando, y ahora, el centro de masa
de figuras en 3 dimensiones. Aquí tenemos solo 2 dimensiones, que son solo placas. Digamos, en este caso de aquí, digamos, esa tarjeta sería una placa. Yo le puedo considerar una placa. Entonces, trazo las diagonales aquí, y en justo en el puntito, que donde se cruza, aquí sería mi centro de masa. Es decir, si yo pudiera colocar el microminas justo en el centro de masa, le puedo equilibrar a la tarjeta. No se mueve ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? Ahora, sí, de un cubo, entonces ahí sería la intersección de las diagonales interiores, ¿sí? Las que, por ejemplo, dibujemos aquí un cubo pequeñito, como lo estoy haciendo a mano alzada, ya, más o menos el cubo se tendría esta forma, ¿no? Entonces, uno está diagonal este vértice, con el vértice de acá, y uso uno este vértice con el vértice de acá, y aquí está el centro de masa. Entonces, de aquí nace el peso. Es decir, toda la masa todo el cubo es como que se concentra justo aquí, en el centro del cubo. ¿Ya? Entonces, toda la masa del cubo se concentra en este punto. De ahí nace el peso, en la unión de las diagonales interiores del cubo. ¿Ya? Lo mismo pasaría en un paralelepípedo, en un cilindro, también sería justo en el centro de la altura. En la mitad de la altura sería colocado el centro de masa. ¿Ya? Bien, si tiene alguna otra pregunta, Bien, hay una manera experimental de calcular el centro de masa. Es más, esto de aquí lo hicieron de manera experimental, que lo quería hacer en el laboratorio. Bueno, también lo vamos a dejar pendiente cuando regresemos a clases, si es que lo permite. Haremos estas prácticas, cómo encontrar el centro de masa de manera experimental, ¿sí? Hacer porque coincide justo en este punto, y después vamos a ver que las ecuaciones que vamos a hacer aquí deben cumplirse también con la parte experimental. Bueno, ahora vamos a calcular ahora centros de masa de objetos complejos. O sea, ya no tan sencillitos como esto, sino un poco más complejos. Hay que complicarnos un poquito más, ¿ya? Bien, para yo poder decir a una persona, mira, digamos, de esta tarjeta, yo para decir a una persona, el centro de masa de esta tarjeta que está aquí es en tal punto, pero yo necesito conocer ¿qué? Las coordenadas del punto, es decir, este punto que está aquí y mide 5 en X y qué sé yo, 4 en Y. Entonces aquí está el punto del centro de masa de esa tarjeta. Entonces, para que la persona me entienda lo que estoy haciendo yo necesito un sistema de referencia. Entonces, a todas las plaquitas, lo que vamos a hacer es colocar en un sistema de referencia, para poder decir el punto exacto donde está el centro de masa. Entonces, a este rectángulo que está aquí, lo coloqué en un sistema de referencia. Tenemos el eje X y el eje Y, ¿ya? Tenemos las diagonales. Aquí está el punto, el centro de masa. Entonces, yo para decir cuál es la coordenada, dónde está ubicado el centro de masa, simplemente lo que hago es cuento, 3, 2, son 5, sería 5 en X y 3 en Y. Entonces el centro de masa de ese rectángulo está en el punto 5,3. ¿Ya? Entonces, asimismo, si yo puedo colocar todos estos objetos que están aquí en un sistema de coordenadas, y ahí voy contando los cuadritos y mido ya sé dónde está el centro de masa. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esto, ojo, lo estoy haciendo en 2 dimensiones porque es más fácil. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un cubo? Tendría que colocar en un sistema de 3 dimensiones, medir la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z para decir justo el punto del centro de masa en 3 dimensiones. ¿Ya? Bien, entonces, para simplificar el cálculo y solo conocer los principios básicos, entonces vamos a trabajar como si estuviéramos solo en 2 dimensiones, ¿ya? Solo con eje X y el eje Y. Bien, ya, esto en el caso de placas sencillas. Ahora, digamos que tenemos una placa un poquito complicada, tal como está aquí. Ya, aquí le he hecho un recorte para que me vean lo que quiero hacer, ¿ya? Y ahora aquí tengo una placa, voy a suponer que tengo una placa de madera, una placa de zinc o de aluminio, una placa cualquiera, ¿ya? Que está aquí. Yo digo que tiene una forma, ya no tiene una forma sencilla, porque ustedes pueden ver que esto ya no es un cuadrado, ni tampoco es solo un triángulo, es la unión de un cuadrado y de un triángulo. Y ahora yo quiero saber cuál será el centro de masa de este cuerpo que está aquí, de toda esta plaquita que está aquí, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer es a mi placa llevarle a un sistema de coordenadas, tal como ustedes están aquí, ¿ven? Y tengo el eje X y el eje Y, y ahora tengo que calcular cuál es el nuevo centro de masa de toda la placa que está aquí, ¿sí? Porque si fuera solo el cuadrado, o sea, si tuviera solo el cuadrado, yo ya sé que el centro de masa de un cuadrado está en la unión de las diagonales. Y si fuera solo el triángulo, yo ya sé que el centro de masa del triángulo está en la unión de las medianas, o sea, en el bisector. Entonces aquí está el centro de masa de esto y de esto. Pero esta placa no es ninguna de las dos cosas. Esta placa es esta de aquí. Está compuesta por un cuadrado y un triángulo. Entonces hay que tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, también aquí otra placa sencilla para que den en cuenta. Yo puedo decir, aquí tengo un cuadrado. El punto del centro de masa de un cuadrado es la unión la intersección de las diagonales, digamos por aquí. Pero aquí ya no puede ser el punto del centro de masa aquí, porque miren, aquí ya le saqué un poco de masa. Le he hecho un pequeño orificio, desde aquí le he sacado un poco de masa. Entonces ahora el centro de masa ya no va a ser aquí, va a ser en otro lado que yo debo calcular ahora. ¿Sí? Entonces es una manera de complicarme un poquito más, o sea, para sacar placas un poco complejas, ¿ya? Bueno, entonces, como les había dicho, si es que fuera por separado, el centro de masa del cuadrado fuera este y el centro de masa del triángulo fuera este. ¿Sí? Bien, para saber el nuevo centro de masa de placas complejas como esta de aquí, ustedes van a encontrar en algunos libros que hay unas placas bien complejas en formas de E o en formas de letritas. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar estas tres ecuaciones que están aquí, que hay en cualquier libro, que son las ecuaciones del centro de masa. ¿Ya? ¿Cómo? Yo les había dicho que siempre hay que dar las coordenadas del centro de masa en X y Y, si está en dos dimensiones, y X y Y y Z si está en tres dimensiones. Entonces, las tres ecuaciones que me van a servir son estas. Centro de masa en X, o sea, la coordenada X, centro de masa Y, la coordenada del eje Y centro de masa Z, la coordenada del centro. Es decir, yo después que aplico las fórmulas de aquí, voy a tener un punto llamado centro de masa, que es, qué sé yo, aquí, esto de aquí solo me da la coordenada en X. Voy a poner un ejemplo, 2. Esta fórmula que está aquí me da solo la coordenada en Y. Un ejemplo, me da 3, digamos. Y todo esto de acá me da la coordenada en Z, sería 4. Entonces, es decir, si yo coloco ese cuerpo en el sistema de referencia, el centro de masa va a estar en el punto 2,3 y 4. ¿Ya? En este caso, como tengo solo dos dimensiones, puedo utilizar solo las dos de acá. En el de acá Z no le voy a utilizar porque está solo con dos dimensiones. Es decir, si yo utilizo esto y aplico estas fórmulas que están aquí, esto de aquí me va a dar la coordenada del centro de masa en X y en Y. Digamos que me da un 4,5 ya. 4,5 en X, ya por aquí, y 3 en Y, es un ejemplo, justo por aquí. Esto sería el centro de masa de toda la placa, ¿no? Ni de esto ni de esto. Como esta placa está compuesta por un cuadrado y un triángulo, el nuevo centro de masa es este que está aquí, ¿ya? Mediante estas fórmulas, ¿ya? Ahora, ¿qué significa cada una de estas fórmulas? Es la coordenada del centro de masa en X es igual a un sigma, esto significa sumatorio. Ya no sé si es que esto ya lo vieron en matemáticas, si es que no, por favor pregúntenme para darles un poquito más de explicación, ¿sí? Ya, esto de aquí significa sumatorio. Es la sumatoria de qué? De la m sub i, o sea, de la masa por x sub i, o sea, por la coordenada en x. Y esto dividido para la sumatoria de las masas. Lo mismo, la coordenada en y sería la sumatoria de las masas por la coordenada en y, ustedes pueden ver, por eso estoy aquí con y, dividido para la sumatoria de las masas. Y la coordenada en z sería la sumatoria de las masas por la coordenada en z y dividido para la sumatoria de las masas. Ustedes pueden ver que las tres fórmulas son las mismas, lo único que cambia es de que, como yo voy a sacar aquí la coordenada en x, debo utilizar las coordenadas en x de los cuerpos por separado. Como yo voy a hacer aquí la coordenada en y total, entonces aquí debo utilizar las coordenadas en y por separado. Y aquí la z por separado. Ya voy a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro en esto. Entonces aquí tenemos cómo sacar las coordenadas de un centro de masa de un cuerpo complejo. Simplemente mediante estas ecuaciones. La sumatoria de las masas individuales por las coordenadas en x dividido por la sumatoria de las masas. Y lo mismo los demás. ¿Sí?
Bien, entonces pasemos a la siguiente página donde está hecho algún ejemplo para ir bien, ¿ya? Ya vamos a aplicar las tres fórmulas antes de las placas en un caso más sencillito, ¿ya? Entonces, caso específico de masas puntuales, ¿ya? Entonces, tengo las fórmulas. Centro de masa es la sumatoria de las masas en X de las masas por X dividido por la sumatoria de las masas y lo demás en Y y en Z, ¿ya? Para que, como estas fotografías les voy a pasar, entonces para los que no conocen, esto se le conoce como sigma, se llama sumatoria, ¿sí? Estos numeritos que se le ponen debajo del sigma significa I igual a 1 porque es masa sub I y por X sub I. Significa que esto es lo que va variando, las masas y las coordenadas en X. Comienza desde I igual a 1, porque lo mínimo que podemos tener es una masa, y termina en N. O sea, podemos, en el caso, ¿cuántas masas tenemos? Una, dos, tres masas. O en el caso de acá, por ejemplo, en esta placa teníamos dos cuerpos diferentes. Aquí vamos a tener N vale 2. N vale 2. ¿Ya? Entonces, N es el número de términos o el número de masas que están compuestos aquí. ¿Ya? Bien, entonces en este caso, digamos que tenemos tres masas diferentes. Una masa 1, masa 2 y masa 3. Que tienen estas formas que están aquí. ¿Ya? Y me piden que calcule el centro de masa del sistema. Es decir, si yo quisiera equilibrar a todas las tres masas, ¿dónde tengo que aplicar la fuerza para equilibrar a las tres masas? ¿Ya? Entonces aquí tengo un sistema de masas puntuales, tal como está aquí. Bien, entonces ya les he colocado a todas en un sistema de referencia. Ustedes pueden ver aquí. Ya tengo el valor de cada una de las masas. Sería masa 1 vale 2 kilogramos, masa 2 vale 3 kilogramos y masa 3 vale 4 kilogramos. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero saber cuál es el punto, o dónde es el punto exacto, que es donde se concentran todas las masas que están aquí. Y donde yo puedo aplicar una fuerza para que se equilibre todo esto. ¿Ya? Bien, entonces utilicemos la fórmula. Centro de masa en X, o la coordenada del centro de masa en X es igual a la sumatoria. ¿Qué es lo que debo sumar? Sumatoria de las masas individuales por las coordenadas en X individual, ¿ya? Entonces yo primero debo saber las coordenadas de los centros de masa de cada uno de los cuerpos que están aquí. Entonces lo que voy a hacer es trazar esto. Ya, entonces el centro de masa de la masa 1 va a estar en 3 en X, 3, 6 en Y. Entonces, el centro de masa de la masa 1 está en 3,6. El centro de masa de la masa 2 está en 2, 4, 6, 8, 10 en X y 2 en Y. Entonces sería 10 en X, 2. Y el centro de masa de la masa 3 está en 2, 4, 6, 8, 9 y 3, 6, 8. 9,8. Ya, entonces, ya tengo las coordenadas del centro de masa de cada una de las partículas o de los cuerpos que están aquí, ya tengo sus masas, ahora yo quiero saber el centro de masa total de toditas los cuerpos que están aquí. ¿Ya? Entonces aplico la ecuación que está aquí, sería que sumatoria de las masas por las coordenadas en X. Entonces sería, ¿cuál sería la primera masa? Sería masa 1, sería 2 kilogramos. ¿Por qué? Por la coordenada en X. ¿Cuál es la coordenada en X de la masa de 2 kilogramos? 3. Sería 3. Y como me dice sumatoria, tengo que sumar con la otra. ¿Cuál es la otra? La masa 2. ¿Cuál es la masa 2? 3 kilogramos. ¿Y cuál es la coordenada en X de la masa 2? 10. Entonces sería 3 por 10. Y más la cuarta masa, digo, la tercera masa, que sería 4, por la coordenada en X, que sería 9. Entonces aquí ya tengo la sumatoria de las masas por las coordenadas. Masa X2 y masa 3 por X3. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo la sumatoria de esto de aquí. ¿Ya? Por eso decía que N representa el número de masas que tengo. Como son 3 masas, entonces sería 3 términos de la suma. ¿Ya? Bien, ahora, esto dividido ¿para qué? Para la sumatoria de las masas sub I.
o sea, de las masas individuales. La sumatoria de todas las masas, ¿qué sería? 2 más 3 y más 4. Entonces sería 2 más 3 y más 4. Y ya está. Es lo único que tenemos. De aquí solo tiene que venir la parte matemática. Entonces ahora sacamos la coordenada del centro de masa en Y. Lo mismo sería la sumatoria del producto de las masas por las coordenadas en Y dividido por la suma de las masas. Entonces sería la masa, sería 2 kilogramos por Y. ¿Cuánto vale ahora el Y de la masa 1? 6. Más la masa 2 vale 3. ¿Cuánto vale el Y de la masa 2? 2. Más masa 3 y el Y de la masa 3 vale 8. Y esto dividido ¿para qué? Para la sumatoria de las masas individuales. Entonces sería, otra vez, dividido para 2, más 3 y más 4. ¿Ya? Y ya tengo todas las ecuaciones. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es resolver y nada más. ¿Sí? Entonces sería 2 por 3 sería 6, más 3 por 10 sería 30, más 4 por 9 sería 32. Ya, esto dividido para 4 más 3, 7, 9. 8. Entonces aquí sería 8. En Y sería asimismo 2 por 6, 12, más 2, 3 por 2 son 6, y más 4 por 8, 32. Y esto dividido para 9. 5,5. Entonces, el centro de masa de todo el sistema que está aquí va a ser igual, centro de masa total, vamos a ponerle, va a ser la coordenada en X, ¿cuánto va? 8, y la coordenada en Y, 5,5. Entonces, si yo quiero poner esto aquí, dibujar sería 2, 4, 6, 8 y 5,5. 3, 5, 5,5. Por aquí es el centro de masa. Entonces, el centro de masa de todo el sistema que está aquí es este puntito que está aquí. Es decir, si yo pudiera sujetar entre con alambritos los tres masas y con aquí también y con este puntito, yo tranquilamente le pongo aquí un clavito y se equilibra todas las masas aquí. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta del ejercicio que vamos a hacer? Tengo aquí otro ejemplo y lo vamos a hacer después de esto, ¿ya? Como ya mismo se acaba la clase, voy a finalizar la reunión y otra vez entremos mediante el mismo link, ¿ya? Para continuar con la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta Sí, dice una preguntita por curiosidad. ¿Las masas pueden estar ubicadas en planos negativos, en cuadrantes negativos? Sí pueden estar y eso es lo que les voy a indicar ahorita. El siguiente ejemplo es uno que está en un sistema que están colocadas las masas en sistemas negativos. ¿Ya? Dice, pero una preguntita extra, es que ¿qué pasará si solo calculo de dos masas, le pongo el ejemplo? Y tanto la coordenada en Y me da 4 menos 4, se hace 0, que quede una división para 0. ¿Cómo calculo el centro de masa si es indeterminado? A ver, 4 menos... O sea, usted está diciendo que si tuviera un sistema de referencia, digamos aquí, ¿no? Y una masa le coloca, qué sé yo, aquí, y la otra masa le coloca acá. ¿Eso es lo que está diciendo? Ajá. Pero es que no se pueden hacer cero porque lo que se divide es la suma de las masas. Las masas nunca pueden ser negativas. Acá arriba sí pueden ser negativos, pero lo que va abajo como divisor es solo la sumatoria de las masas. Y una masa no puede ser negativa, no existe masas negativas. ¿Sí? Ah, ya. Listo, gracias. Entonces no se le puede hacer cero. Lo que es sí, la coordenada le puede salir cero, digamos que arriba le sale, el momento que hace le puede salir cero y no importa la masa, se hace cero. ¿Qué significa? Que el centro de masa está justo aquí. ¿Ya? Es por ejemplo de las barras con los que hacen ejercicio la gente, están dos masas y están unidas mediante una pequeña varillita, ¿no es cierto? El centro de masa más o menos está justo por aquí. Yo tranquilamente con una mano levanto aquí y queden en equilibrio las dos. No se cae ni para un lado ni para el otro, porque estoy sujetando justo del centro de masa. ¿Ya? Entonces, un caso sencillo, ¿no? Dos masas que están interconectadas con una varillita
yo puedo calcular el centro de masa de todo el sistema mediante esta fórmula que está aquí, y me salen las coordenadas justo en este punto. Tranquilamente con mi mano yo aplico una fuerza aquí y se equilibra todo el sistema, ¿sí? Porque de aquí nace el peso de todo el sistema de las no se llaman mancuernas, de las barras de peso, ¿sí? Les voy a mostrar otro ejemplo de cómo calcular un centro de masa de un sistema de partículas, ¿ya? Entonces aquí tenemos digamos que teníamos un sistema de partículas en el espacio, ¿ya? Y yo para poder determinar un número, con las coordenadas, yo dije, voy a colocarlos de ese sistema de partículas en un plano cartesiano, un sistema de referencia en el eje X y el eje Y, ¿ya? Entonces, aquí tengo ya mi sistema de referencia y he colocado aquí mis partículas en el sistema de referencia. Y para ir haciendo un poquito más complicado, le he puesto, claro, una masa, una en el origen y otra que esté en un plano, que no sea siempre el positivo, para ver qué pasa con las ecuaciones, si se cumplen o no, ¿ya? Bien, todas las masas son positivas, eso, aquí tenemos una masa de 0,5 kilogramos, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 3 medios de kilogramos, ¿sí? Ahora, ustedes pueden darse cuenta, me da lo mismo a mí tener partículas, bien, aquí tengo partículas, o tener cuerpos, en el caso de acá, porque lo único que me interesa para las ecuaciones es que las coordenadas del centro de masa. Entonces no me importa a mí la forma que puede tener aquí cualquiera de los cuerpos, porque lo único que me interesa es las coordenadas de su centro de masa. Entonces pueden ser cuerpos regulares como este, y puede ser partículas como este de aquí, ¿ya? Lo único que me interesa son las coordenadas de su centro de masa, ¿ya? Entonces, vamos ahora a calcular el centro de masa de este sistema de partículas que están aquí, utilizando las mismas fórmulas, ¿ya? Entonces aquí ya les he copiado nuevamente. La coordenada X del centro de masa sería la sumatoria de las m sub i por X y la sumatoria de las masas. Y la coordenada de masa del centro de masa en Y, la sumatoria de las masas por las Y dividido por la sumatoria de las masas, ¿ya? Bien, aquí sería igual. Entonces vamos a sumar todas las masas por su coordenada en X. Ya, aquí ya tengo colocadas todas las masas, ahora me falta aquí las coordenadas del centro de masa de cada una de las masas, ¿ya? Entonces la masa 1 tendrá coordenada 0,0, la coordenada de la masa 3 es 6,0, la coordenada de la masa 2 sería 3, y 3 y 2 son 5, 3,5, y la coordenada de la masa 4 sería menos 2,2, ¿ya? Listo. Bien, ahora aplicamos la fórmula, coordenada del centro de masa en X, sumatoria de las masas por las X. Entonces, comencemos la masa 1. Sería masa 1, que es 1 medio, 0,5 kilogramos, por la X. ¿Cuánto vale su X? 0, ¿ya? Más, porque es una sumatoria, vamos ahora con la masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? Vamos en orden. Sería 3 kilogramos por su coordenada en X. ¿Cuánto vale su coordenada en X? 3. Más, vamos ahora con la masa 3. ¿Cuánto vale la masa 3? 2 por su X. ¿Cuánto vale su X? 6. Está ahí. Y más, vamos con la última, sería masa 4. La masa 4 vale 3 medios por su X. Su coordenada en X vale menos 2. Entonces sería menos 2 aquí. Y todo esto debe estar dividido para la sumatoria de las masas. ¿Cuánto vale la primera masa? Vale 1 medio. La masa 2, ¿cuánto vale? Vale 3. Masa 3 vale 2. Y la masa 4 vale 3 medios. Y ya está. Entonces ahora lo único que me queda aquí es resolver, ¿ya? Bien, vamos con la de abajo. Serían las masas ahora por las coordenadas en Y de su centro de masa. Sería la masa 1, vale 0,5 por su coordenada en Y, que vale otra vez 0. Más la masa 2, que vale 3, por su coordenada en Y, que vale 5. Más la masa 3, que vale 2, con su coordenada en Y, que vale 0, por 0. Y más la masa 4, que vale 3 medios, por su coordenada en Y, que vale 2.
Y todo esto dividido para la sumatoria de las masas individuales. Entonces aquí sería otra vez dividido para 1/2, para 3, para 2, más 2 y más 3/2. ¿Ya? Entonces lo único que me queda aquí es simplemente hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces aquí sería 5 por 0, esto se hace 0. Sería 3 por 3, 9, más 2 por 6, 12, sería 12 más 9, 21. Y aquí sería 3/2 por menos 2. Ya sería 3/2 por menos 2, sería este 2, como este 2 se va y solo me queda menos 3. ¿Ya? Bien, entonces sería 6 más 12 y menos 3. ¿Sí? Déjenme ver si está bien. Ah, no, no es 3 por 3 es 9. 9 más 12 y menos 3. ¿Sí? Entonces aquí sería 9, aquí sería 12, y aquí como sería más por menos, menos 3. Pues ahí entre el menos de la coordenada. Entonces sería 18. ¿Y esto dividido para cuánto? ¿Cuánto es acá abajo? Sería 1/2 más 3, más 2 y más 3/2. Sería 7. Acá abajo también, lo de abajo ya se repite lo mismo, sería 7, entonces lo que me queda aquí sería, esto vale 0, aquí también vale 0, aquí sería 9 y 3/2 por 2, los dos se van, solo me queda 3, entonces sería 9 más 3, 12, 12 séptimos, ¿ya? Es la coordenada en X es 18 séptimos y la coordenada en Y es 12 séptimos, ¿ya? Entonces, bueno, si queremos en decimales, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no? Sería 18 dividido para 7, son 2,57. Es que quiero decir que el centro de masa está en 2,57 en X. Como me sale positivo la coordenada en X, entonces tengo que irme hacia acá. ¿Qué pasaría si es que yo al momento hago las operaciones y me sale la coordenada en X me sale negativa? No, pues simplemente me voy para acá, me voy para la izquierda. ¿Sí? Y nada más. Entonces aquí sería 2,57, sería, hasta aquí tengo 1, 2, 2,57 más o menos por aquí en X. ¿Y cuánto sale en Y? 12 para 7 es 1,71. Entonces 1,71 es bueno por aquí. Entonces aquí está el centro de masa. De todo el sistema de las 4 partículas que están aquí, está aquí. Es decir, si yo pudiera conectar con alambritos todas las 4 aquí, yo le puedo tranquilamente equilibrar con una agujita si yo coloco aquí, en el centro de masa. Es decir que en este punto se supone que se concentran todas las masas, toda la masa de todo el sistema que está aquí. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver es un claro ejemplo de que no siempre el centro de masa tiene que estar dentro de los cuerpos. Aquí está fuera del cuerpo, lo mismo que pasaba en el anillo, ¿sí? El centro de masa caía fuera del cuerpo. Bien, y ya está. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿ya? Les olvidas que lo único que tienen que hacer es multiplicar las coordenadas del centro de masa de cada una de las masas por su masa. Sumar y dividir para la sumatoria de las masas. No me importa en qué las coordenadas que sean, porque al final lo único que, si es que me sale negativo, si me sale negativo o positivo cualquiera de los dos, simplemente es una coordenada, ¿no? Puede estar en el punto acá abajo o en el punto acá, en cualquier lado del sistema de referencia, eso no afecta en nada, ¿no? Bien, entonces esa es una manera de calcular, ¿ya? Y como ustedes en física, los físicos son los que toman la iniciativa muchas veces de elegir el sistema de referencia. Entonces alguien dice, no, yo quiero colocar mi sistema de referencia un poquito más acá, de tal manera que todas las masas estén en el primer cuadrante, de modo que sean positivos. O sea, puede pasar. Las coordenadas, ojo, van a ser diferentes, pero el punto va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? En eso no hay problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos ahora en el caso de las placas. ¿Sí? En esta placa que está aquí, una tarjeta, para ir viendo cómo se procede cuando tenemos placas un poco complicadas. ¿Sí? Déjenme ver dónde está la otra plaquita que la tenía por aquí. No parece.
No, se me perdió. Bueno, no le encuentro, pero quedémonos con esto de aquí, ¿ya? Bueno, caso específico de placas. ¿Qué es una placa? Por ejemplo, esa tarjeta es una placa, ¿sí? Podría considerar esto de aquí, esta escuadra, como una placa. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuál será el centro de masa de esta escuadra? ¿Cómo calculo el centro de masa de esta escuadra? ¿Sí? Alguien va a decir, pues es la unión de las medianas, sí, puede ser, pero aquí, ojo, miren, aquí tengo un orificio en la mitad y capaz que eso me afecte en algo el centro de masa, ¿sí? Porque la fórmula de las medianas era solo cuando tenemos un triángulo completamente completo. Miren, por aquí le hemos sacado un poco de más, es capaz que me afecta en algo, ¿sí? Como en este caso de esta placa que le había hecho aquí con una hojita de cuaderno, la placa de un cuadrado es la unión de las diagonales, pero aquí ya le saqué un poco de masa a propósito. Entonces eso me va a afectar el centro de masa real. Entonces hay que buscar una manera de volver a calcular también cuando tengamos pues placas. ¿Ya? Bien. Ahora, funciona la misma fórmula que el anterior, ¿no? O sea, estas mismas fórmulas funcionan tanto para el sistema de masas como para el sistema de placas compuestas como esta, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser el problema aquí? Aquí es sencillito porque yo sé cuánto vale cada masa de estas partículas que están aquí para reemplazar en la forma. Pero digamos en el caso de las placas, ¿yo cómo sé cuál es la masa que está aquí para poner en la fórmula? ¿Y cuánto es la masa de este triángulo interior que está aquí? Y es más, la masa que está acá adentro ni siquiera puedo medir porque ya no existe, ¿no? Que ya la han quitado. O en este caso, ¿cómo yo sé cuál es la masa de la parte de este cuerpo grande y y cuánto es la masa de este cuerpo pequeño si ya no existe? ¿Cómo saco entonces la masa para poder reemplazar en la forma? Entonces de aquí vamos a tener que ayudarnos modificando un poquito estas ecuaciones que están aquí, ayudándonos de la densidad, ¿ya? Bien, uno de los primeros temas de la unidad 2 era el definir lo que era la densidad, ¿no? La densidad no es más que dividir la masa para el volumen. Y se medía en kilogramos por metro cúbico. Entonces, en general, siempre la densidad, en cualquier libro de física, ustedes coloquen densidad en el internet, les va a dar la densidad volumétrica, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo cuerpos que no tienen un volumen, como en estas placas? Miren, esta placa, ¿yo puedo calcular el volumen? No puedo, porque lo único que tengo es largo, ancho, y la altura como que ya casi tiende a cero. Entonces, ¿puedo sacar un volumen de esto? No puedo. Entonces, no voy a poder utilizar esta ecuación que está aquí. Entonces, para eso, y por ejemplo, en el caso de un alambrito, en este caso, ¿cómo calculo yo la densidad de este alambrito que está aquí? Si yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen. Ahora imaginen, ¿cómo calculo el volumen de un alambrito tan delgadito? O un hilo, por ejemplo. O el cabello de algo. O sea, ¿cómo saco el volumen de eso? Si es algo tan pequeñito. Entonces, para eso, se dividieron en tres tipos de densidad. La densidad volumétrica, aquí está, densidad volumétrica de masa, que es igual a la masa sobre volumen. Y esto, ¿cuándo utilizamos esto? Pues cuando predomina el volumen, cuando tenemos un cuerpo que tiene bastante volumen. Y si es que no es así, utilizamos la densidad superficial de masa, que es a masa dividido para superficie, que es igual a como la unidad de la masa es kilogramo y la unidad de la superficie es metro cuadrado, entonces la unidad es kilogramo por metro cuadrado. ¿Y cuándo se utiliza esta densidad? Cuando predomina la superficie. En este caso, tengo una placa, las dimensiones que predominan en esta placa es la superficie. Aquí no predomina un volumen, ¿sí ven? No puedo sacar un volumen con facilidad. Entonces utilizo esta de aquí. Y en el caso de los alambritos, como en este caso, aquí no predomina la superficie. Ustedes pueden ver que aquí no hay superficie. Y tampoco predomina el volumen. Entonces, ¿qué es lo que predomina aquí? Es la longitud. Entonces, en ese caso, hay un tipo de densidad lineal de masa, que no es más que la masa dividido
para la longitud del cuerpo. Como la longitud se mide en metros, sería kilogramo por metro. ¿Cuándo utilizo este tipo de densidad? Cuando predomina la longitud, ¿sí? Ojo, aquí no quiero decir de que no exista la altura. Obviamente, si es que yo cojo con un calibrador bien específico, o sea, con subunidades, puedo medir la altura de esta pequeña plaquita, pero no me sirve de mucho. O sea, por ejemplo, en una placa como esta, aquí ya es un poquito más gruesa, ya podía medir más con una regla y sacar el volumen. Pero, para no estar complicándonos más, entonces se trabaja con densidad superficial cuando predomina la superficie, ¿sí? Y se trabaja con densidad lineal cuando predomina la longitud. No quiero, ojo, con eso no quiero decir que las demás dimensiones no existan. Sí existen, pero lo que se entiende es que cuando predomina, o sea, cuando la longitud es tan grande que las demás dimensiones se pueden despreciar. Entonces, trabajo con densidad lineal. La superficie es tan grande que las demás dimensiones se pueden despreciar. Trabajo con densidad superficial. Y cuando ya tenemos algo, qué sé yo, como esto, esta cajita que está aquí, entonces aquí ya tranquilamente ven estas dimensiones, ya no puedo despreciar aquí, entonces ya puedo decir que es un volumen. Entonces trabajo con densidad volumétrica. ¿Ya? Alguien va a decir, ¿por qué todo esto? Ya. Esto en realidad debería haberles dado cuando les di densidad, pero entonces yo lo estoy poniendo ahora como para que vean una necesidad de por qué debo trabajar con densidad superficial. Lo que pasa es que yo para calcular la masa de esto de aquí, de este cuerpo, necesito la densidad superficial, no necesito la densidad volumétrica, porque aquí no predomina el volumen, lo único que predomina es la superficie. ¿Ya? Bien, entonces, alguien va a decir, ¿y las demás fórmulas que están aquí sí sirven? Sí, sí sirven. Por ejemplo, un ejercicio que les he puesto aquí como ejemplo, es calcular la masa de un cable de 2 metros de longitud si su densidad es 2 kilogramos por metro. ¿Cómo calculamos la masa? Si la densidad lineal es igual a masa sobre longitud, como yo quiero ahora la masa, la longitud que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la masa es igual a la densidad lineal por la longitud. La densidad lineal era 2 kilogramos por metro, por la longitud que vale 2 metros. Entonces los metros con los metros se van, 2 por 2 son 4, me queda 4 kilogramos. Entonces, yo ya sé, o yo ya puedo calcular la masa de cables tranquilamente, conociendo solo la longitud. Y si ya conozco la densidad del cable, ¿ya? O que también en una superficie, digamos, yo conozco la densidad superficial de masa de esta placa que está aquí. Multiplico por la superficie, como en este caso, digamos que la densidad superficial era kilogramo por metro, 3 kilogramos por metro cuadrado. Y el área era 0,8 metros al cuadrado. Los metros al cuadrado con los metros al cuadrado se van. Y me queda que 3 por 0,8 es igual a 2,4 kilogramos. Y ya saco la masa de las placas, ¿sí? Entonces no es necesario utilizar la densidad volumétrica cuando ya tengo la densidad superficial y la densidad lineal, ¿sí? Entonces ustedes pueden encontrar sí mismo en el internet, ponen densidad lineal de tales materiales, la densidad lineal de tal, claro, superficial o la densidad volumétrica, y encuentran nomás en las tablas. Se puede nomás calcular, encontrar los valores de densidad, ¿sí? Bien, pero lo más común, ojo, lo más típico o lo común es esta, la densidad volumétrica. Cuando ustedes le preguntan qué es densidad, ustedes van a tener que responder siempre de la masa sobre volumen, porque siempre se conoce como densidad volumétrica. Las de acá son casos excepcionales cuando tenemos figuras que no forman un volumen predominante como este y como las placas. Entonces ahí vamos a tener que utilizar otro tipo de superficie, ¿sí? Además, la densidad lineal es muy utilizada. Por ejemplo, todos los cables que conducen la electricidad tienen más longitud que ancho y que volumen. Entonces ahí trabajamos con densidad lineal, ¿sí? ¿Qué otras? Por ejemplo, todos los paneles solares tienen más superficie que volumen. Trabajemos con densidad superficial. O sea, dependiendo de la necesidad, se trabaja con cualquiera de las densidades. ¿Ya? Bien, ahora viene la razón del por qué les estoy dando esto ahora. Lo que pasa es de que si tenemos esta ecuación, esta es la fórmula para encontrar las coordenadas del centro de masa en X y la coordenada del centro de masa en Y, pero yo necesito conocer las masas. Y ya les digo, si tengo una placa de aquí, ¿cómo yo separo para saber la masa grande y la masa pequeña? O en el caso de la otra placa que tenía, ¿cómo yo separo aquí en dos
para solo medir la masa del cuadrado o para solo medir la masa del triángulo. Si ven que es un poquito complicado, yo no puedo romper la placa para medir por separado la masa de este y la masa de este para reemplazar en la forma. Entonces no puedo ahí utilizar esto. Entonces, claro, lo ideal es dividir en figuras conocidas. Sí, cuando tengo placas complejas, lo ideal es dividir en figuras conocidas. Aquí divido en un cuadrado y un triángulo. Y puedo ya, pero el problema es que con el momento que vayan a reemplazar en la fórmula me dice masa y la posición del centro de masa. ¿Yo cómo sé la masa del cuadrado? Si bien que no puedo. ¿Cómo sé la masa del triángulo? Si bien que tampoco se puede. ¿Cómo yo conozco la masa por separado? Es decir, en la vida real, alguien les dice, por favor, usted que es físico, debe calculando el centro de masa de esto. Y la fórmula es esto. Y ahora dice, ¿cuál será la masa de esto? ¿Y cuál será la masa del pequeñito? O en el caso de aquí, ¿cuál será la masa del cuadrado? O sea, no pueden hacer. Entonces, para eso, vamos a cambiar esto de aquí. Como esto de aquí son placas, ya habíamos dicho que con placas la densidad superficial es igual a masa sobre superficie. Entonces, de aquí yo puedo decir que la masa es igual a la densidad superficial por la superficie. Este es el punto. Entonces, en vez de poner masa, pongo lo que vale la masa. Densidad superficial por superficie. Acá abajo también, en vez de poner masa, pongo densidad superficial por superficie. Y ya está. ¿Cómo? Todas las placas, en general, por ejemplo, esta placa, aunque aquí sea un cuadrado y aquí sea un triángulo, es el mismo cuerpo, nos tiene la misma densidad. Por lo tanto, las densidades se simplifican. ¿Sí? O sea, por ejemplo, como les decía, en este caso, ¿no? Tengo una figurita, a ver, ¿dónde está mi otra plaquita? Bueno, entonces, como les decía, en unas placas compuestas como estas, aunque tenga aquí un cuadrado o un triángulo, todo sigue siendo parte de un solo cuerpo. Entonces, los dos tienen la misma densidad. Entonces, como los dos tienen la misma densidad, aquí densidad superficial y densidad superficial se simplifica. Entonces, la fórmula se reduce a decir que el centro de masa en X no es más que la superficie multiplicado por la coordenada en X y dividido para la suma de las superficies. Y hacemos lo mismo ahora con Y, me queda la misma fórmula que está aquí. Centro de masa es igual a la sumatoria de las superficies por Y dividido para la sumatoria de las superficies. Entonces ustedes pueden ver que ya cuando tengan placas, ya no es necesario conocer la masa. Ya no me interesa saber la masa. ¿Qué es lo único que me interesa? Conocer la superficie. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí. Esta placa que yo tenía al inicio, esta placa compuesta, ustedes pueden ver aquí, está conformada por un cuadrado y un triángulo. Sí, es lo que decía uno de sus compañeros. Cuando tengamos placas complicadas, lo ideal es dividir todita la placa en figuras conocidas. Como ustedes ya saben cuál es el centro de masa de este cuadrado, entonces mejor le divido en un cuadrado y acá me queda un triángulo, porque ya sabemos del centro de masa de un triángulo. ¿Ya? Entonces trazamos aquí las diagonales, aquí está mi centro de masa, trazamos las medianas y aquí está el centro de masa. Entonces ahora mido las coordenadas del centro de masa de cada una por separado. Las coordenadas del centro de masa del cuadrado sería 3,3. Las del centro de masa del triángulo sería, hasta aquí sería 2, 4, 6, 8 y 3. ¿Ya? Entonces ya tengo las coordenadas del centro de masa del cuadrado y del triángulo. ¿Qué más necesito? Las superficies. Ya no necesito las masas, solo las superficies. ¿Cuál sería la superficie del cuadrado que está aquí? Sería 2, 4, 6, 6 por 6. La superficie 1 vale 6 por 6, 36. ¿Cuál sería la superficie 2? O sea, la superficie del triángulo. Entonces ustedes deben tratar, demasiado midiendo, aquí sería 6 de base, la altura sería 5, 6 por 5, 30. Y como es dividido para 2, entonces la superficie 2 vale 15. Entonces ya tengo la superficie y ya tengo las coordenadas del centro de masa. Entonces ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula. Entonces sería la sumatoria de ¿qué? De la superficie por su coordenada en X. Entonces la superficie 1, ¿cuánto vale? 36. Entonces aquí sería 36. Por su coordenada en X, ¿cuánto vale su coordenada en X? 3. Más la otra superficie. ¿Cuánto vale la superficie del triángulo? 15. ¿Cuánto vale su coordenada en X del triángulo? 8. Y esto dividido para la suma de las superficies.
la superficie 1 vale 36 y la superficie 2 vale 15. Sumo esto y me vale 4,47. Vamos a sumatoria de la centro de masa en Y. Sería la superficie 1 por la coordenada en Y. ¿Cuánto vale la coordenada en Y? 3. Más la superficie 2, que vale 15, por la coordenada en Y, que vale 3. Y esto dividido para 36 más 15 mismo, sale 3. Entonces, el centro de masa de toda esta plaquita que está aquí, o está compuesta, no es más que 4,47,3. Entonces, ustedes cogen 2, 4, 4,47 sería por aquí, y 3 en Y. Entonces, aquí está el centro de masa de esta placa compuesta. ¿Sí?